Bienvenidos al canal donde el terror nunca descansa. Aquí escucharás historias que helarán tu sangre y te harán mirar 2 veces a la oscuridad. Antes de empezar, no olvides dejar tu like y comentar desde dónde nos estás viendo. Ahora sí, comencemos. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Situaciones que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. A veces, los lugares más comunes, aquellos donde pasamos todos los días sin pensar 2 veces, guardan secretos que mejor deberían quedarse enterrados para siempre. Lo que voy a contarles no es una historia inventada. Es algo que viví en carne propia, algo que cambió mi vida para siempre, algo que me hizo entender que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Mi nombre es Roberto Hernández Morales, tengo 42 años y soy originario de Puebla, México. Trabajé durante 5 años como velador nocturno en la escuela primaria Benito Juárez, ubicada en la colonia San José. Era un trabajo tranquilo, o al menos eso pensé al principio. Solo tenía que hacer rondas cada hora, revisar que todas las puertas estuvieran cerradas y asegurarme de que nadie entrara a robar. La escuela tenía más de 50 años de antigüedad. Era un edificio de 2 pisos con salones amplios, pasillos largos y un patio central rodeado de columnas. Durante el día, se llenaba de risas y voces de niños corriendo de un lado a otro. Pero por las noches, se convertía en algo completamente diferente. Mi primer mes fue normal. Llegaba a las 10 de la noche, revisaba todo el edificio, me instalaba en la pequeña oficina que me habían asignado cerca de la entrada principal y pasaba la noche leyendo periódicos o escuchando la radio. De vez en cuando hacía mis rondas, pero nunca pasaba nada fuera de lo común. Fue durante la segunda semana de mi segundo mes cuando comenzaron a suceder cosas extrañas. Todo empezó una noche de martes. Era febrero y hacía mucho frío. Recuerdo que eran como las 2 de la madrugada cuando escuché algo que me llamó la atención. Al principio pensé que eran ratones corriendo por los pasillos, pero el sonido era diferente. Eran como pasos pequeños, muy suaves, como si alguien caminara descalzo por los corredores. Me levanté de mi silla y tomé la linterna. El sonido venía del segundo piso, específicamente del ala norte, donde estaban los salones de 5º y 6º grado. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. El edificio estaba completamente a oscuras, solo la luz de mi linterna iluminaba el camino. Cuando llegué al segundo piso, los pasos se detuvieron. Revisé salón por salón, pero no encontré nada. Las puertas estaban cerradas con llave, las ventanas también. No había forma de que alguien hubiera entrado. Pensé que tal vez había sido mi imaginación o algún animal que había logrado colarse en el edificio, pero al bajar las escaleras volví a escuchar los pasos. Esta vez eran más claros, más definidos. Sonaban como si varios niños estuvieran corriendo por los pasillos del primer piso. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Corrí hacia donde venía el sonido, pero cuando llegué, otra vez silencio total. Esa noche no pude dormir ni un segundo. Me quedé sentado en mi oficina, con todas las luces encendidas, esperando a que llegara el amanecer. Cuando la directora llegó a las 7 de la mañana, le conté lo que había pasado. Ella se rió y me dijo que los edificios viejos hacen ruidos raros por las noches, que no me preocupara, pero yo sabía que lo que había escuchado no eran ruidos normales de un edificio viejo. Las siguientes noches fueron peores. Los pasos se hicieron más frecuentes y más audibles. A veces escuchaba voces susurrando en los salones, pero cuando iba a revisar, no encontraba a nadie. También comencé a notar que las puertas que yo cerraba con llave aparecían abiertas durante mis rondas. Una noche, mientras hacía mi recorrido de las 3 de la madrugada, escuché algo que me heló la sangre. Venía del salón de 2º grado del primer piso. Era el sonido de sillas siendo arrastradas por el suelo, como cuando los niños acomodan sus pupitres al final del día. Pero también escuchaba murmullo de voces, como si hubiera una clase en sesión. Me acerqué despacio a la puerta del salón. La luz de mi linterna temblaba en mis manos. Pegué el oído a la puerta y pude escuchar claramente. Había voces de niños hablando bajito,
El sonido de lápices escribiendo en los cuadernos, incluso el ruido de páginas siendo volteadas. Saqué el manojo de llaves y abrí la puerta lentamente. El salón estaba completamente vacío. Las sillas estaban todas acomodadas sobre los escritorios, exactamente como las había visto esa tarde cuando el personal de limpieza terminó su trabajo. No había nadie, pero el aire estaba frío, mucho más frío que en el resto del edificio, y podía sentir una presencia extraña, como si alguien me estuviera observando desde las sombras. Cerré la puerta rápidamente y regresé corriendo a mi oficina. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Sabía que algo muy extraño estaba pasando en esa escuela, algo que no tenía explicación. A la mañana siguiente hablé con doña Carmen, la señora de la limpieza que había trabajado ahí durante más de 20 años. Le pregunté si había notado algo raro en el edificio, si había escuchado historias extrañas. Al principio se hizo la que no sabía nada, pero cuando le insistí, me miró con cara seria y me dijo que mejor no preguntara cosas que no me convenía saber. Pero yo ya no podía quedarme callado. Necesitaba respuestas. Durante los siguientes días investigué todo lo que pude sobre la historia de la escuela. Fui al archivo municipal y revisé periódicos viejos. Lo que descubrí me puso los pelos de punta. Resulta que en 1987, casi 15 años antes de que yo llegara, había ocurrido algo terrible en esa escuela. Durante una noche de lluvia muy fuerte, se había incendiado el ala norte del segundo piso. Nadie supo nunca cómo había empezado el fuego. Lo raro del caso es que esa noche había quedado encerrado un grupo de niños de 5º grado que se habían quedado después de clases para terminar un proyecto. El incendio había sido tan rápido y feroz que los bomberos no pudieron hacer nada por salvarlos. Todos los niños habían perdido la vida esa noche. Eran 12 pequeños, entre 10 y 11 años de edad. Después del incendio, la escuela había permanecido cerrada por 2 años mientras la reconstruían. Cuando reabrió, muchos padres de familia no quisieron mandar a sus hijos ahí. Decían que el lugar estaba marcado por la tragedia. Ahora entendía por qué doña Carmen no quería hablar del tema. Ahora entendía los pasos que escuchaba por las noches, las voces susurrando en los salones, las puertas que aparecían abiertas. Pero lo peor aún estaba por venir. La noche del viernes de esa misma semana, decidí quedarme despierto para tratar de grabar los sonidos con una pequeña grabadora que había comprado. Quería tener pruebas de lo que estaba pasando. Si iba a seguir trabajando ahí, necesitaba entender con qué estaba tratando. Eran las 12:30 de la noche cuando comenzaron los ruidos. Esta vez no eran solo pasos. Escuchaba claramente voces de niños cantando. Era una canción que reconocí inmediatamente, una que todos los niños de primaria aprenden. Los pollitos dicen. Pero la forma en que la cantaban me puso la piel de gallina. Las voces sonaban distantes, como si vinieran de muy lejos, y había algo terriblemente triste en la forma en que entonaban la melodía. Tomé la grabadora y me dirigí hacia donde venía el sonido. Esta vez venía del patio central. Cuando llegué ahí, las voces se hicieron más claras. Eran definitivamente voces de niños, pero sonaban como si estuvieran cantando bajo el agua, distorsionadas y llenas de eco. Me senté en una de las bancas del patio y dejé que la grabadora siguiera funcionando. Las voces continuaron por casi 10 minutos. Después, poco a poco, se fueron desvaneciendo hasta que solo quedó el silencio. Al día siguiente, cuando escuché la grabación, no había nada, solo el sonido del viento y mis propios pasos. Era como si los sonidos que yo había escuchado tan claramente no existieran en realidad. Esa noche decidí hacer algo que tal vez fue el error más grande de mi vida. Decidí hablarles. Eran como las 2 de la madrugada cuando volví a escuchar los pasos en el segundo piso. Esta vez, en lugar de ir a investigar con miedo, subí las escaleras con determinación. Llegué al pasillo del ala norte, el mismo lugar donde había ocurrido el incendio, y hablé en voz alta. Les dije que sabía lo que había pasado, que sabía quiénes eran. Les dije que entendía que estuvieran confundidos, que tal vez no se daban cuenta de lo que había ocurrido. Les pedí que me dieran una señal, que me dijeran qué necesitaban. Por un momento, todo quedó en completo silencio. Ni siquiera se escuchaba el viento afuera. Era un silencio tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo.
Y entonces pasó algo que nunca voy a poder olvidar. Una de las puertas del pasillo, la del salón que había sido el más afectado por el incendio, comenzó a abrirse lentamente. No había viento, no había corriente de aire, no había nada que pudiera explicar por qué se estaba abriendo sola. Cuando la puerta se abrió completamente, pude ver el interior del salón iluminado por una luz extraña. Una luz que no venía de ningún foco, ni de ninguna fuente que yo pudiera identificar. Era una luz pálida, casi azulada, que hacía que todo se viera como si estuviera bajo el agua. Y ahí sentados en sus pupitres estaban los niños. Eran 12, exactamente como había leído en los periódicos. Estaban vestidos con uniformes escolares de hace años, diferentes a los que usaban los niños que estudiaban ahí ahora. Tenían sus cuadernos abiertos sobre los escritorios, sus lápices en las manos, como si estuvieran en medio de una clase, pero lo más terrible de todo era sus rostros. No tenían heridas, no tenían marcas de quemaduras, pero había algo profundamente perturbador en sus expresiones. Sus ojos estaban completamente negros, sin pupila, sin iris, solo oscuridad. Y todos me estaban viendo directamente. Uno de ellos, un niño que parecía ser el mayor del grupo, se levantó lentamente de su pupitre y comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, como si estuviera flotando sobre el piso. Traté de moverme, traté de correr, pero mis piernas no me respondían. Era como si estuviera pegado al piso, paralizado por el terror. El niño se acercó hasta quedar a menos de 1 metro de distancia. Podía sentir el frío que emanaba de su cuerpo, un frío que me calaba hasta los huesos. Abrió la boca para hablar, pero lo que salió no era una voz normal. Era como un susurro áspero, como el viento pasando entre hojas secas. Me dijo: «Nosotros no podemos irnos, y ahora tú tampoco». En ese momento recuperé el control de mi cuerpo y corrí como nunca había corrido en mi vida. Bajé las escaleras de 2 en 2, llegué a mi oficina, tomé mis cosas y salí del edificio. No me importó abandonar mi puesto, no me importó perder el trabajo. Solo quería alejarme de ahí lo más rápido posible, pero cuando llegué a mi casa, me di cuenta de que algo había cambiado en mí. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Las imágenes de esos niños con sus ojos negros se repetían en mi mente una y otra vez. Durante el día trataba de mantenerme ocupado, pero por las noches, cuando todo estaba silencioso, escuchaba susurros llamándome por mi nombre. Al principio pensé que era solo mi imaginación, que el trauma de lo vivido me estaba afectando. Pero después de una semana, las cosas empeoraron. Comencé a ver sombras moviéndose en las esquinas de mi casa. Sombras pequeñas, del tamaño de niños, que desaparecían cuando yo volteaba a verlas directamente. También empecé a escuchar pasos pequeños por las noches, corriendo por los pasillos de mi propia casa. Mi esposa me decía que estaba imaginando cosas, que necesitaba ir al doctor. Pero yo sabía que lo que estaba pasando era real. Los niños de la escuela me habían seguido hasta mi hogar. Una noche, mientras trataba de dormir, sentí que alguien se subía a mi cama. Era una sensación muy clara, como cuando un niño pequeño se mete a la cama de sus papás. Sentí el colchón hundirse bajo el peso de un cuerpecito. Sentí movimiento cerca de mis pies. Abrí los ojos y ahí estaba uno de ellos. Era una niña de pelo largo y trenzas, vestida con el mismo uniforme que había visto en la escuela. Sus ojos negros me miraban fijamente, sin parpadear. Tenía una sonrisa en los labios, pero no era una sonrisa alegre. Era una sonrisa triste y vacía. Traté de gritar, pero no me salía la voz. La niña se acercó más a mí y puso su mano helada sobre mi frente. En ese momento, vi imágenes en mi mente. Vi el incendio. Vi a los niños gritando y corriendo por los pasillos llenos de humo. Vi cómo las llamas los alcanzaron. Vi su terror y su confusión. Pero también vi algo más. Vi que después de lo ocurrido ellos no entendían lo que había pasado. Seguían pensando que tenían que ir a clases todos los días, que tenían que hacer sus tareas, que tenían que quedarse en la escuela. No sabían que ya no estaban vivos. La niña me susurró al oído: «Ayúdanos a encontrar el camino. Ayúdanos a entender por qué no podemos irnos a casa». Cuando terminó de hablar, desapareció.
pero su mensaje quedó grabado en mi mente. Al día siguiente, contra todo mi instinto de supervivencia, regresé a la escuela. No como velador, sino como visitante. Hablé con la directora y le conté todo lo que había pasado, aunque sabía que no me iba a creer. Como esperaba, me dijo que estaba loco, que necesitaba ayuda médica, pero esa noche, sin permiso de nadie, volví al edificio. Había decidido que tenía que hacer algo por esos niños. No podía dejarlos atrapados ahí para siempre. Entré por una ventana del primer piso que sabía que tenía el seguro roto. El edificio estaba exactamente como lo recordaba, frío y lleno de esa presencia extraña que ya conocía también. Subí al segundo piso y me dirigí al salón donde los había visto por primera vez. La puerta estaba abierta, y la misma luz pálida iluminaba el interior. Ahí estaban todos, sentados en sus lugares, esperándome. Esta vez no sentí miedo. Sentí una profunda tristeza por esos pequeños que no entendían lo que les había pasado, que seguían atrapados en su rutina escolar, sin saber que el tiempo había seguido adelante sin ellos. Me senté en el escritorio del maestro y les hablé como si fueran estudiantes normales. Les expliqué lo que había pasado esa noche de lluvia hace tantos años. Les dije que el fuego había sido muy fuerte, que no había sido su culpa, que nadie había podido hacer nada para salvarlos. Les expliqué que sus familias los extrañaban mucho, que habían llorado por ellos, que los recordaban con amor todos los días. Les dije que ya no tenían que quedarse en la escuela, que podían descansar, que podían irse en paz. Mientras hablaba, vi cómo sus expresiones cambiaban. La oscuridad en sus ojos se desvaneció lentamente, y por primera vez pude ver sus rostros verdaderos. Eran niños normales, hermosos, inocentes. Algunos comenzaron a llorar, otros sonrieron con alivio. Uno por uno, comenzaron a levantarse de sus pupitres. Se acercaron a mí y me dieron las gracias con sus vocecitas suaves y melodiosas. Después, como si una luz invisible los llamara, comenzaron a desaparecer. La última en irse fue la niña que había visitado mi casa. Antes de desvanecerse me dijo: «Gracias por ayudarnos a entender. Ahora podemos ir a casa». Por un momento, el salón quedó completamente vacío y silencioso. Pensé que todo había terminado, que finalmente había logrado liberar a esos pequeños de su prisión. Pero entonces me di cuenta de algo horrible. La puerta del salón se cerró sola detrás de mí. Traté de abrirla, pero no pude. Estaba cerrada con llave, aunque yo no había escuchado el sonido de ninguna cerradura. Corrí hacia las ventanas, pero también estaban trabadas. No se movían ni un centímetro, como si estuvieran selladas para siempre. Fue entonces cuando escuché una risa. No era la risa de un niño. Era algo mucho más oscuro, más siniestro. Una risa que venía de las sombras del salón, una risa que me heló la sangre. Una voz profunda y áspera resonó en el aula. «Qué ingenuo fuiste al pensar que podrías liberarlos tan fácilmente. Ellos se han ido, sí, pero alguien debe quedarse en su lugar. Alguien debe mantener viva la memoria de lo que pasó aquí». Entendí entonces que había caído en una trampa. Los niños no eran los únicos que habitaban esa escuela. Había algo más. Algo que se alimentaba de la tragedia y el sufrimiento. Algo que necesitaba que siempre hubiera alguien atrapado en ese lugar. «¿Quién eres?», le grité a la oscuridad. «Soy el guardián de este lugar», respondió la voz. «Soy quien se asegura de que la tristeza nunca se vaya completamente. Los niños fueron mi compañía durante todos estos años, pero tú les has dado la libertad. Ahora necesito a alguien más». Las paredes del salón comenzaron a cambiar. La pintura se descascaró, aparecieron manchas negras de humedad, y pude oler el humo del incendio de tantos años atrás. Era como si el lugar estuviera regresando a la noche de la tragedia. Traté de romper las ventanas con una silla, pero era inútil. Golpeé la puerta hasta que mis nudillos sangraron, pero no se movía. Grité pidiendo ayuda hasta quedar ronco, pero nadie podía escucharme. Pasaron las horas. Llegó el amanecer, pero la luz del sol no entraba al salón. Todo permanecía en esa penumbra extraña y fría. Escuché los sonidos de la escuela despertando, los maestros llegando, los niños jugando en el patio, pero era como si yo estuviera en una dimensión diferente, separado del mundo real por una barrera invisible. Durante el primer día, aún tenía esperanza.
Pensé que alguien se daría cuenta de que había desaparecido, que mi esposa llamaría a la policía, que me buscarían. Pero al caer la noche, me di cuenta de que nadie vendría. En los periódicos locales aparecería que Roberto Hernández Morales había desaparecido sin dejar rastro. Mi esposa lloraría por mí, la policía haría algunas investigaciones que no llevarían a nada, y después de un tiempo, la gente se olvidaría de mí. Pero yo seguiría aquí, atrapado en este salón para siempre. Las primeras semanas fueron las peores. No sentía hambre ni sed, como si mi cuerpo ya no necesitara esas cosas, pero mi mente seguía siendo la misma. Podía ver todo lo que pasaba en la escuela durante el día, pero nadie podía verme a mí. Era como ser un fantasma, pero manteniendo toda la conciencia de estar vivo. Los maestros enseñaban en los otros salones. Los niños corrían por los pasillos. La vida seguía su curso normal. Pero yo estaba ahí, invisible, silencioso, observando todo desde mi prisión. Por las noches, la presencia oscura se manifestaba más claramente. Me hablaba, me contaba historias de todas las tragedias que había presenciado en ese lugar durante décadas. Me dijo que antes de los niños del incendio, había otras almas atrapadas ahí. Un maestro que se había desplomado de un infarto en 1963. Una señora de la limpieza que había sufrido un accidente en los años 70. Otros que habían quedado conectados a la escuela por diferentes razones. Todos habían sido liberados eventualmente, pero siempre tenía que haber alguien que se quedara. Alguien que mantuviera la conexión entre el mundo de los vivos y el de los que ya no estaban. Con el paso de los meses comencé a aceptar mi destino. Ya no luchaba contra las paredes, ya no gritaba pidiendo ayuda. Me sentaba en el escritorio del maestro y observaba las clases que se daban en otros salones. Veía a los nuevos niños aprender, jugar, crecer. A veces me preguntaba si alguien más se daría cuenta de mi presencia. Si algún nuevo velador escucharía mis pasos por las noches, si notaría que las puertas que él cerraba aparecían abiertas. Y entonces una noche de diciembre, después de casi un año de estar atrapado, escuché algo que me llenó de una mezcla de esperanza y horror. Eran pasos en el pasillo. Pasos de un adulto, pesados y cautelosos. Alguien había entrado al edificio después de horas. ¿Hay alguien ahí?, gritó una voz masculina. Soy el nuevo velador. Si hay alguien en el edificio, identifíquese. Un nuevo velador. Alguien que tomaría mi lugar. La presencia oscura se rió con satisfacción. Perfecto, susurró. Ya es hora de que tengas compañía, Roberto. Y tal vez, si este nuevo guardián es lo suficientemente ingenuo, tú también puedas encontrar la libertad. En ese momento entendí el ciclo horrible en el que me había convertido en parte. Yo había liberado a los niños, pero alguien más había tomado mi lugar. Si quería salir de ahí, tendría que hacer que otra persona cayera en la misma trampa. Los pasos se acercaron al segundo piso. Pude ver la luz de una linterna moviéndose por el pasillo. El nuevo velador se acercaba al salón donde yo estaba prisionero. Tuve que tomar una decisión. Podía quedarme callado, aceptar mi destino y dejar que este hombre viviera su vida normal. O podía hacer lo mismo que habían hecho conmigo, atraerlo, despertar su curiosidad, hacer que investigara hasta que fuera demasiado tarde. El hombre se detuvo frente a la puerta de mi salón. Pude ver su sombra bajo la rendija. Era joven, tal vez de unos 30 años. Probablemente tenía familia, esposa, hijos que lo esperaban en casa. ¿Hay alguien ahí?, preguntó otra vez tocando suavemente la puerta. Por un momento consideré no responder, pero después recordé todas las noches de soledad, todo el sufrimiento, toda la desesperación que había vivido en ese lugar. Recordé a mi esposa, mi vida anterior, todo lo que había perdido. Toqué la puerta desde adentro. El hombre se quedó inmóvil. Después tocó otra vez, más fuerte. Yo respondí con 3 golpes lentos. Está bien, le dijo desde afuera. Voy a abrir la puerta, no se preocupe. Escuché el sonido de las llaves, el ruido de la cerradura siendo girada. La puerta se abrió lentamente. El hombre entró con su linterna en alto, alumbrando todo el salón. Sus ojos pasaron por donde yo estaba, pero no pudo verme. Aún no. ¿Hola?, dijo confundido. Escuché que alguien tocó desde aquí.
Cerré los ojos y hice lo mismo que habían hecho conmigo años atrás. Comencé a caminar por el salón, haciendo que mis pasos se escucharan claramente. El hombre siguió el sonido con su linterna, tratando de encontrar la fuente. «¿Quién está ahí?», preguntó con la voz temblando ligeramente. No respondí. Solo continué caminando, guiándolo hacia el centro del salón, y así comenzó todo otra vez. Mientras escribo estas líneas, ya han pasado 3 años desde que aquel hombre entró a mi salón. Su nombre es Miguel Santos, tiene 32 años y es de Cholula. Ya no lucha tanto como antes. Ya casi ha aceptado su destino, igual que yo lo había hecho. Ahora somos 2 los que estamos atrapados aquí. 2 guardianes de la tragedia, 2 prisioneros de una fuerza que no entendemos completamente. Durante el día, cuando la escuela está llena de vida, nos quedamos silenciosos en nuestro salón. Pero por las noches, cuando todo está en calma, caminamos juntos por los pasillos. Él me cuenta de su vida anterior, de su familia que lo busca, de sus sueños rotos. Yo le cuento mi historia, cómo llegué aquí, cómo caí en la misma trampa en la que ahora él está atrapado. A veces hablamos de escapar, de encontrar una forma de romper el ciclo, pero en el fondo sabemos que no hay salida. La única forma de salir es hacer lo que yo hice, atraer a otra persona inocente y condenarla a tomar nuestro lugar. Y sé que tarde o temprano uno de nosotros lo hará, porque la soledad en este lugar es insoportable, porque el deseo de volver a casa, de abrazar a nuestras familias, de vivir otra vez, es más fuerte que cualquier principio moral. Anoche escuchamos que van a contratar a un nuevo velador. Alguien joven, con ganas de trabajar, que necesita el dinero. Miguel ya habla de hacer ruidos, de atraer su atención, de comenzar el proceso que lo liberará a él y me condenará a mí a quedarme solo otra vez. Y lo peor de todo es que yo lo entiendo, porque cuando has estado tanto tiempo en la oscuridad, cualquier oportunidad de luz vale más que la vida de un extraño. Esta es mi historia. Esta es mi confesión. Si alguien encuentra estas palabras, si alguien lee lo que he escrito, que sirva como advertencia. No trabajen de noche en lugares donde haya ocurrido alguna tragedia. No investiguen ruidos extraños. No traten de ayudar a los muertos. Y si alguna vez escuchan pasos donde no debería haberlos, si ven luces donde no debería haberlas, si sienten que alguien los está llamando desde la oscuridad, corran y no miren atrás, porque algunos lugares nunca olvidan. Y algunos lugares nunca perdonan, y una vez que te atrapan, ya nunca te dejan ir. Hay trabajos que la gente no quiere hacer, empleos que requieren de cierto tipo de persona para poder soportarlos. No todos tienen el estómago o la mente preparada para enfrentar la oscuridad, el silencio y esa sensación constante de que algo te observa desde las sombras. Yo siempre pensé que era diferente, que tenía los nervios de acero necesarios para cualquier cosa. Después de todo, había trabajado en fábricas durante turnos nocturnos. Había sido guardia de seguridad en edificios vacíos. Incluso había pasado noches enteras solo en hospitales. Pero nada, absolutamente nada me preparó para lo que viví durante mis 6 meses como cuidador nocturno en el Cementerio Municipal San Rafael. Mi nombre es Carlos Eduardo Mendoza Herrera. Tengo 32 años y soy originario de Puebla, México. Llevo más de 10 años trabajando en empleos nocturnos porque siempre me pagaron mejor y porque, honestamente, prefiero la tranquilidad de la noche al caos del día. Nunca me consideré una persona supersticiosa, más bien todo lo contrario. Siempre fui el tipo de hombre que necesita ver para creer, que busca explicaciones lógicas para todo lo que pasa a su alrededor. Cuando me ofrecieron el trabajo en el cementerio, no lo pensé 2 veces. La paga era excelente, mucho mejor que cualquier otro empleo nocturno que había tenido. El trabajo parecía sencillo: hacer rondas cada 2 horas por todo el lugar, revisar que las puertas estuvieran cerradas, que no hubiera intrusos, y mantener un registro de todo lo que pasara durante mi turno. 8 horas, de 10 de la noche a 6 de la mañana, 5 días a la semana. El día que fui a conocer el lugar, don Aurelio, el administrador del cementerio, me dio un recorrido completo. Era un hombre mayor, de casi 60 años,
con el cabello completamente blanco y una forma de caminar que me daba la impresión de que había cargado con muchas responsabilidades durante toda su vida. Me explicó que el cementerio tenía más de 100 años de existencia, que era uno de los más antiguos de la ciudad y que albergaba a miles de personas que habían descansado ahí durante décadas. «Mira, Carlos», me dijo mientras caminábamos entre las tumbas más antiguas, «este trabajo no es para cualquiera. Hemos tenido varios cuidadores nocturnos en los últimos años, y la mayoría no dura ni un mes». Se detuvo junto a una tumba de mármol negro que parecía especialmente antigua. «No es que pase algo malo, entiéndeme bien, pero la noche aquí es diferente. Hay sonidos, hay movimientos, hay cosas que no siempre tienen una explicación fácil». Recuerdo que me reí un poco, pensando que don Aurelio solo trataba de asustarme para ver si realmente tenía lo necesario para el trabajo. «Don Aurelio, he trabajado en lugares que le darían pesadillas a la mayoría de la gente. Un cementerio no puede ser peor que una fábrica abandonada a las 3 de la mañana». El hombre me miró con una expresión que no pude interpretar completamente. Era como si sintiera lástima por mí, como si supiera algo que yo no sabía. «Está bien, Carlos. Empiezas el lunes. Te voy a dar una linterna, las llaves de todas las puertas, un radio para comunicarte conmigo si necesitas algo, y un cuaderno donde vas a anotar todo lo que veas durante tu turno. Todo, ¿me entiendes? Por más tonto que te parezca, todo lo escribes». El primer día llegué 15 minutos antes de las 10 de la noche. Don Aurelio me estaba esperando en la entrada principal, con una bolsa que contenía todo lo que me había prometido. Me entregó un juego de llaves que parecía tener por lo menos 20 llaves diferentes, una linterna de esas grandes y pesadas que usan los policías, un radio de 2 vías y un cuaderno de pasta dura con un bolígrafo amarrado con un cordón. «Las rondas las haces cada 2 horas», me explicó mientras me mostraba un mapa del cementerio. «Empiezas a las 10:30, luego a las 12:30, a las 2:30, a las 4:30 y la última a las 6:45. Cada ronda debe tomarte aproximadamente 20 minutos si caminas a paso normal. Revisas todas las puertas, todas las capillas, y te aseguras de que no haya nadie que no debería estar aquí». Me señaló diferentes puntos en el mapa. «Esta es la sección más antigua. Aquí están las tumbas de los primeros pobladores de la ciudad. Esta otra es la sección nueva, donde enterramos a la gente ahora. Acá están las capillas familiares, y allá, al fondo, está la sección de niños». Se detuvo un momento y me miró directamente a los ojos. «La sección de niños es donde más actividad hay durante la noche. No te asustes si escuchas risas o llantos. Es normal, normal». Esa palabra me quedó dando vueltas en la cabeza durante varios minutos. ¿Cómo podía ser normal escuchar risas de niños en un cementerio a medianoche? ¿Actividad?, le pregunté tratando de mantener un tono casual. «¿Qué tipo de actividad?». Don Aurelio suspiró y guardó el mapa en su bolsillo. «Mira, Carlos, yo llevo trabajando aquí más de 20 años. He visto cosas que no le contaría ni a mi esposa. No son cosas malas, no son cosas que te vayan a lastimar, pero son cosas que pasan. La gente que está aquí, algunos no se han ido completamente, ¿me entiendes?». Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda, pero traté de no demostrarlo. «¿Se refiere a fantasmas?». «Yo no uso esa palabra», respondió rápidamente. «Yo digo que son presencias, energías, personas que por alguna razón no han podido descansar completamente. Algunos cuidadores los han visto, otros solo los han escuchado, otros han sentido su presencia. Pero todos, absolutamente todos los que han trabajado aquí de noche, han experimentado algo». Me entregó las llaves y se dirigió hacia la salida. «Una cosa más, Carlos. Si algo te da mucho miedo, si sientes que no puedes manejar la situación, usa el radio y llámame. No importa la hora, no importa qué tan tonta te parezca la razón. Es mejor prevenir que lamentar». Y con esas palabras, don Aurelio se fue, dejándome solo en el cementerio por primera vez. Los primeros minutos fueron extraños, pero no aterradores. El cementerio estaba iluminado por varias lámparas que creaban un ambiente similar al de un parque público por la noche. Había un silencio profundo,
interrumpido ocasionalmente por el sonido de coches pasando por la calle principal que bordeaba el lugar. A las 10:30 comencé mi primera ronda. Encendí la linterna y empecé a caminar por el sendero principal, revisando que todas las puertas estuvieran cerradas. El cementerio era mucho más grande de lo que había pensado durante el día. Tenía forma rectangular, con senderos que se cruzaban creando una especie de cuadrícula entre las tumbas. Caminé por la sección nueva primero, donde las tumbas eran más modernas y estaban mejor cuidadas. Todo parecía normal, tranquilo, exactamente como esperaba que fuera un cementerio por la noche. Revisé las 3 capillas de esa sección. Todas estaban cerradas con llave y no había señales de que alguien hubiera tratado de entrar. Luego me dirigí hacia la sección antigua. Ahí las tumbas eran diferentes, más elaboradas, con estatuas de ángeles y cruces de piedra que proyectaban sombras extrañas bajo la luz de mi linterna. Algunas de las lápidas eran tan viejas que ya no se podía leer lo que decían, y otras tenían fechas de principios del siglo pasado. Fue en esa sección donde escuché el primer sonido extraño de la noche. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Un sonido rasposo que venía de algún lugar entre las tumbas más alejadas. Me detuve inmediatamente y apagué la linterna, esperando que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad para poder ver mejor. El sonido se detuvo también, como si lo que fuera que lo estaba haciendo hubiera notado que yo me había dado cuenta. Esperé varios minutos en completo silencio, con el corazón latiéndome más rápido de lo normal. Después de un rato, cuando ya no escuché nada más, encendí la linterna nuevamente y continué con mi ronda. Me dije a mí mismo que probablemente había sido un gato o algún otro animal que vivía en el cementerio, aunque en el fondo sabía que ningún animal hace ese tipo de sonido. Terminé la primera ronda sin más incidentes y regresé a la pequeña oficina que estaba junto a la entrada principal. Era un cuarto muy básico con una mesa, una silla, un archivero y una cafetera vieja que parecía tener por lo menos 10 años. En la pared había un reloj que marcaba las 11:15 de la noche. Saqué el cuaderno que me había dado don Aurelio y escribí mi primer reporte. 11:15 p.m. Primera ronda completada. Todas las puertas cerradas. Posible animal en sección antigua. Todo normal. Me pareció importante no sonar alarmista en mi primer día. Las siguientes 2 horas pasaron tranquilas. Me senté en la oficina, tomé un poco del café que había preparado y leí un periódico que había traído de casa. De vez en cuando escuchaba coches pasar por la calle y una que otra vez el sonido de un perro ladrando a lo lejos. Nada fuera de lo común. A las 12:30 salí para mi segunda ronda. Esta vez decidí empezar por la sección de niños, esa de la que don Aurelio me había advertido específicamente. Estaba ubicada en la parte trasera del cementerio, separada del resto por un pequeño sendero bordeado de árboles que hacían que esa área fuera más oscura que las demás. Las tumbas de los niños eran diferentes a las de los adultos. Eran más pequeñas, obviamente, y muchas tenían juguetes, flores de colores y pequeñas estatuas de angelitos. Algunas tenían fotografías de los niños enterrados ahí, y no pude evitar sentir una tristeza profunda al ver esas caritas sonrientes mirándome desde las lápidas. Caminé lentamente entre las tumbas, revisando que todo estuviera en orden. Había una capilla pequeña al final de esa sección, dedicada especialmente a los niños. Era una construcción bonita, pintada de color azul claro con detalles en blanco, y tenía ventanas de vidrio de colores que durante el día debían crear un ambiente muy bonito. Me acerqué a la capilla para revisar que estuviera cerrada, y fue entonces cuando lo escuché claramente. Una risa de niño, suave pero perfectamente audible que venía de adentro de la capilla. Me quedé paralizado por varios segundos. La risa se repitió, esta vez acompañada por lo que parecían ser susurros, como si varios niños estuvieran hablando en voz muy baja. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua fría por la espalda. Traté de mantener la calma y me acerqué más a la puerta de la capilla. Puse la oreja contra la madera y escuché con atención. Los sonidos continuaron por unos minutos más. Risas suaves, susurros, y lo que parecía ser el sonido de pies pequeños corriendo sobre el piso de madera.
Saqué las llaves con manos temblorosas y busqué la que correspondía a la capilla de los niños. La encontré después de probar con 3 llaves diferentes. Respiré profundamente, giré la llave y abrí la puerta lentamente. La capilla estaba completamente vacía y en silencio absoluto. Entré con la linterna encendida e iluminé cada rincón del pequeño espacio. Había bancas de madera, un altar sencillo con una imagen de la Virgen de Guadalupe y algunas flores marchitas en jarrones de cerámica. Pero no había nadie. No había nada que pudiera explicar los sonidos que había escuchado tan claramente apenas unos segundos antes. Revisé debajo de las bancas, detrás del altar, incluso en un pequeño closet donde guardaban las cosas de limpieza. Nada. Absolutamente nada. Salí de la capilla y la cerré nuevamente. Pero esta vez decidí quedarme parado afuera durante unos minutos para ver si volvía a escuchar algo. El cementerio había regresado a su silencio normal, interrumpido solamente por el viento que movía las hojas de los árboles. Terminé esa ronda sintiendo una mezcla de confusión y nerviosismo que no había experimentado en años. Regresé a la oficina y escribí en el cuaderno: 12:50 AM, segunda ronda completada, todas las puertas cerradas, sonidos en capilla de niños, revisada y vacía, todo normal. Pero sabía que no era normal. Nada de lo que había pasado era normal. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me quedé sentado en la oficina, pero ya no pude concentrarme en leer el periódico. Cada ruido, por más pequeño que fuera, me ponía alerta. El tic-tac del reloj de pared parecía sonar más fuerte de lo normal, y el viento que entraba por una pequeña ventana, que no cerraba bien, creaba corrientes de aire que me hacían voltear constantemente. Intenté racionalizar lo que había pasado. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me había jugado una mala pasada. Tal vez realmente había habido algún animal adentro de la capilla que se había escondido cuando yo entré. Pero en el fondo sabía que ninguna de esas explicaciones tenía sentido. A las 2:30 salí para la tercera ronda, y esta vez decidí evitar la sección de niños y concentrarme en las otras áreas. Empecé por la sección nueva, luego fui a la antigua, y finalmente revisé las capillas familiares que estaban en el lado este del cementerio. Todo parecía normal hasta que llegué a la tumba de la familia Rodríguez, una construcción grande de mármol gris con una reja de hierro forjado alrededor. Era una de las tumbas más imponentes del cementerio, y según la fecha en la lápida principal, había sido construida en 1934. Mientras caminaba junto a la reja, noté que había algo diferente. La puerta de la reja, que durante mi primera ronda había estado cerrada con un candado, ahora estaba ligeramente abierta. Me acerqué para revisar el candado y vi que seguía ahí, pero que no estaba cerrado. Era como si alguien lo hubiera abierto desde adentro y lo hubiera vuelto a poner en su lugar sin cerrarlo completamente. Empujé la puerta suavemente y entré al área de la tumba. Había 4 lápidas individuales rodeando una lápida central más grande, y todas tenían flores frescas, que obviamente habían sido puestas ahí durante el día. Pero lo que me llamó la atención no fueron las flores, sino las velas. Había 6 velas encendidas distribuidas alrededor de las lápidas, y todas tenían llamas que se movían suavemente, a pesar de que no había viento dentro del área cercada. Las velas no habían estado ahí durante mi primera ronda. Estaba completamente seguro de eso. Me acerqué a una de las velas y vi que era de esas velas grandes de iglesia, de las que duran muchas horas encendidas. La cera todavía estaba dura, lo que significaba que no llevaban mucho tiempo prendidas. Pero ¿quién las había encendido? ¿Y cómo había entrado esa persona al área si la reja había estado cerrada con candado? Revisé cuidadosamente toda el área buscando alguna explicación. No había otra entrada. No había señales de que alguien hubiera saltado la reja. No había huellas en la tierra suave que rodeaba las tumbas. Era como si las velas hubieran aparecido ahí por arte de magia. Decidí apagar las velas y cerrar bien el candado. Mientras lo hacía sentí una presencia muy fuerte detrás de mí, como si alguien me estuviera observando desde muy cerca. Me volteé rápidamente, pero no había nadie ahí. Sin embargo, todas las velas que acababa de apagar estaban encendidas nuevamente. Esta vez no me quedé a investigar más. Salí del área de la tumba
Cerré la reja con el candado bien asegurado y me dirigí rápidamente hacia la oficina. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos, y mis manos temblaban tanto que casi se me caen las llaves 2 veces. Cuando llegué a la oficina consulté el reloj. Eran las 3:10 de la mañana. Saqué el cuaderno y escribí: 3:10 AM. Tercera ronda completada. Incidente en tumba familia Rodríguez. Velas encendidas sin explicación. Situación anormal. Por primera vez desde que había empezado el trabajo, consideré seriamente usar el radio para llamar a don Aurelio. Tomé el radio en mis manos y estuve a punto de presionar el botón para contactarlo, pero algo me detuvo. Era mi primer día de trabajo. Apenas llevaba unas horas ahí, y no quería parecer un cobarde que se asusta por cualquier cosa. Además, técnicamente no había pasado nada que me pusiera en peligro real. Eran solo cosas extrañas. Decidí esperar hasta completar todas las rondas antes de tomar cualquier decisión drástica. Me serví otra taza de café, aunque mis manos todavía temblaban un poco, y traté de relajarme durante las siguientes 2 horas. Mantuve la puerta de la oficina cerrada y evité mirar hacia las ventanas que daban al cementerio. A las 4:30 salí para la 4ª ronda, y esta vez decidí cambiar mi ruta habitual. En lugar de empezar por alguna sección específica, opté por caminar por el sendero principal que rodeaba todo el perímetro del cementerio. Pensé que así podría ver todo desde afuera sin adentrarme demasiado en las áreas donde habían pasado las cosas extrañas. El aire de la madrugada estaba fresco y húmedo, y había una neblina ligera que hacía que mi linterna creara un halo de luz amarillenta a mi alrededor. Caminé lentamente, tratando de mantener los nervios bajo control y de convencerme de que todo estaría bien. Había completado aproximadamente la mitad del recorrido cuando vi a la mujer. Estaba parada junto a una tumba en la sección antigua, como a unos 30 metros de distancia del sendero donde yo caminaba. Era una mujer joven, vestida con un vestido blanco largo que se movía suavemente con la brisa nocturna. Tenía el cabello negro y largo y estaba de espaldas a mí, como si estuviera leyendo algo en la lápida frente a ella. Mi primera reacción fue de alivio. Finalmente había una explicación lógica para todas las cosas extrañas que habían pasado durante la noche. Obviamente había alguien más en el cementerio, alguien que había estado haciendo las cosas que yo había interpretado como sobrenaturales. Tal vez era una familiar de alguien enterrado ahí, tal vez había entrado sin permiso para visitar a algún ser querido. Me dirigí hacia ella, preparándome para explicarle cortésmente que el cementerio estaba cerrado durante la noche y que necesitaba irse. Mientras me acercaba, pude ver que era muy joven, probablemente de unos 20 años, y que efectivamente parecía estar leyendo algo en la lápida. «Disculpe, señorita», le dije cuando estuve a unos 10 metros de distancia. «El cementerio está cerrado durante la noche. Va a tener que irse, por favor». La mujer no respondió ni se movió. Pensé que tal vez no me había escuchado, así que me acerqué un poco más y repetí mi mensaje, esta vez un poco más fuerte. «Señorita, disculpe. Soy el cuidador nocturno y tengo que pedirle que se retire del cementerio». Esta vez sí reaccionó. Lentamente, muy lentamente, comenzó a voltear hacia mí. Pero cuando vi su cara sentí como si mi sangre se hubiera convertido en hielo. No tenía rostro. Donde debería haber estado su cara, había solo una superficie lisa y blanca, como si fuera una muñeca sin terminar. No tenía ojos, no tenía nariz, no tenía boca. Solo una superficie perfectamente plana que reflejaba ligeramente la luz de mi linterna. Me quedé paralizado durante varios segundos, incapaz de mover un solo músculo. La mujer sin rostro se quedó ahí parada, mirándome, con esa horrible superficie vacía donde debería haber estado su cara. Después, sin hacer ningún sonido, comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran extraños, como si flotara apenas por encima del suelo. El vestido blanco se movía como si estuviera bajo el agua, y no producía ningún ruido al caminar, ni siquiera el sonido normal de pasos sobre la tierra. Cuando estuvo a unos 5 metros de mí, finalmente logré reaccionar. Me di la vuelta y corrí hacia la oficina tan rápido como pude. Corrí sin mirar atrás, sin importarme si tropezaba o me caía.
solo queriendo alejarme lo más posible de esa cosa que había visto. Llegué a la oficina sin aliento y con el corazón latiéndome como si fuera a salirse de mi pecho. Cerré la puerta con llave y me senté en la silla, tratando de procesar lo que acababa de ver. Mis manos temblaban tanto que tardé varios minutos en poder escribir en el cuaderno. 4:45 AM, cuarta ronda interrumpida. Presencia no identificada en sección antigua. Regresé a oficina por seguridad. Situación muy anormal. Esta vez no dudé en tomar el radio. Necesitaba hablar con don Aurelio inmediatamente, sin importar lo que pensara de mí o si perdía el trabajo. Lo que había visto no era normal. No era algo que pudiera manejar solo, y definitivamente no era algo para lo que me habían contratado. Presioné el botón del radio y hablé con voz temblorosa. Don Aurelio, ¿me escucha? Soy Carlos, el nuevo cuidador. Necesito hablar con usted urgentemente. Esperé varios minutos, pero no hubo respuesta. Volví a intentar. Don Aurelio, por favor responda, tengo una situación aquí que no sé cómo manejar. Nada. El radio estaba completamente silencioso. Revisé que estuviera funcionando correctamente, que las pilas estuvieran bien puestas, que estuviera en el canal correcto. Todo parecía estar en orden, pero don Aurelio no respondía. Tal vez estaba durmiendo profundamente, tal vez tenía el radio apagado, tal vez había algún problema con la señal. Miré el reloj de pared. Eran las 5 de la mañana. Solo me faltaba 1 hora y 15 minutos para terminar mi turno. 1 hora y 15 minutos que se sentían como una eternidad. Decidí quedarme en la oficina hasta las 6 menos cuarto, hora de mi última ronda. No iba a salir ni un minuto antes de lo absolutamente necesario, y cuando saliera, sería solo para hacer una revisión rápida de las puertas principales antes de que llegara don Aurelio. Pero mientras estaba sentado ahí, tratando de calmarme y esperando que pasara el tiempo, comenzaron a pasar cosas dentro de la misma oficina. Primero fue la cafetera. Se encendió sola y comenzó a hacer café, aunque yo estaba seguro de haberla apagado después de usarla. El sonido del agua hirviendo llenó la pequeña habitación, y el aroma del café recién hecho se extendió por todo el espacio. Luego fue el archivero. Los cajones comenzaron a abrirse y cerrarse solos, uno por uno, en secuencia, como si alguien invisible estuviera buscando algo específico entre los documentos. El sonido metálico de los cajones deslizándose era fuerte y constante, y no se detuvo durante casi 10 minutos. Después, comenzaron los golpes en las paredes. Golpes suaves pero persistentes, como si alguien estuviera del otro lado tratando de entrar. Los golpes se movían alrededor de toda la oficina, empezando por la pared de atrás, luego moviéndose a la pared izquierda, después a la derecha, y finalmente llegando a la puerta principal. Cuando los golpes llegaron a la puerta, escuché claramente una voz del otro lado. «Carlos», decía la voz, suave pero perfectamente audible. «Carlos, abre la puerta». Era una voz de mujer, dulce y melodiosa, pero había algo en ella que me daba escalofríos. Sonaba como si viniera de muy lejos, como si la persona que hablaba estuviera en el fondo de un túnel profundo. «Carlos, por favor abre la puerta, necesito hablar contigo». Me quedé completamente inmóvil en la silla, sin atreverme ni siquiera a respirar demasiado fuerte. La voz continuó durante varios minutos, siempre pidiendo que abriera la puerta, siempre usando mi nombre, siempre con ese tono dulce pero perturbador. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, la voz se detuvo y los golpes cesaron. La oficina regresó al silencio, pero era un silencio tenso, como si algo estuviera esperando pacientemente afuera. Miré el reloj. Eran las 5:45 de la mañana. Faltaban 15 minutos para las 6 menos cuarto, hora de mi última ronda. 15 minutos que tendrían que pasar antes de que pudiera salir de esa oficina. Esos 15 minutos fueron los más largos de toda mi vida. Me quedé sentado en la silla, mirando fijamente la puerta, esperando que en cualquier momento volvieran a empezar los golpes o que esa voz regresara. Pero no pasó nada más. El silencio era total, casi sobrenatural. Cuando finalmente el reloj marcó las 5:45, supe que tenía que salir para hacer mi última ronda. No podía quedarme escondido en la oficina y dejar el trabajo sin terminar, especialmente en mi primer día.
pero tampoco podía hacer una ronda completa después de todo lo que había pasado. Decidí hacer solo una revisión rápida de las puertas principales y regresar inmediatamente. Tomé las llaves, la linterna, y respiré profundamente antes de abrir la puerta de la oficina. El cementerio estaba completamente silencioso. La neblina había aumentado y ahora era tan espesa que mi linterna apenas iluminaba unos metros adelante. Caminé rápidamente hacia la puerta principal, la revisé, y luego me dirigí hacia las otras dos puertas que daban a las calles laterales. Todo parecía normal hasta que llegué a la puerta del lado este. Estaba abierta de par en par. Esa puerta había estado cerrada con llave durante todas mis rondas anteriores. Estaba completamente seguro de eso. Pero ahora estaba completamente abierta, como si alguien la hubiera abierto desde adentro. Me acerqué para cerrarla y fue entonces cuando vi las huellas. Había docenas de huellas de pies descalzos en la tierra húmeda, todas dirigiéndose hacia el interior del cementerio. Eran huellas de diferentes tamaños, algunas de adultos, otras de niños, algunas tan pequeñas que parecían ser de bebés. Todas estaban frescas, como si las hubieran hecho apenas unos minutos antes. Seguí las huellas con mi linterna y vi que se dirigían hacia diferentes partes del cementerio. Algunas iban hacia la sección antigua, otras hacia la sección de niños y otras hacia las capillas familiares. Era como si un grupo grande de personas hubiera entrado al cementerio por esa puerta y se hubiera dispersado por todo el lugar. Pero no había escuchado a nadie entrar, no había visto a nadie caminar, no había escuchado voces ni pasos durante toda la noche, excepto por los sonidos extraños que no tenían explicación lógica. Cerré la puerta rápidamente y la aseguré con llave, aunque sabía que ya era demasiado tarde. Lo que fuera que había entrado ya estaba adentro. Regresé corriendo hacia la oficina, pero cuando estaba a mitad de camino, las luces del cementerio se apagaron todas al mismo tiempo. La oscuridad fue total e inmediata. Mi linterna era la única fuente de luz en todo el lugar, y su haz amarillento parecía ridículamente pequeño en comparación con la inmensidad negra que me rodeaba. Fue entonces cuando comenzaron los sonidos. Primero fueron pasos, muchos pasos, viniendo de todas las direcciones. Pasos de adultos caminando lentamente, pasos de niños corriendo, pasos que chapoteaban como si caminaran sobre charcos de agua, aunque no había llovido en días. Luego fueron las voces, susurros al principio, tan bajos que apenas podía distinguirlos del viento, pero gradualmente se fueron haciendo más fuertes y más claros. Eran voces de hombres, mujeres y niños, todas hablando al mismo tiempo, todas diciendo cosas diferentes, creando un murmullo constante que llenaba todo el cementerio. Algunas voces parecían estar rezando, otras parecían estar llorando, otras parecían estar llamando nombres de personas, como si estuvieran buscando a alguien. Y entre todas esas voces, ocasionalmente podía escuchar mi nombre siendo llamado por diferentes personas. Carlos, Carlos, ven acá, Carlos. Me quedé paralizado en medio del sendero, rodeado por esos sonidos que venían de todas partes pero de ninguna parte específica. Mi linterna temblaba en mis manos y el haz de luz se movía erráticamente, iluminando diferentes partes del cementerio por segundos antes de moverse a otro lado. Y en cada lugar que iluminaba podía ver figuras de personas paradas entre las tumbas, algunas vestidas con ropa antigua, otras con ropa moderna, algunas con ropa de niños. Todas me miraban con ojos que brillaban en la oscuridad, todas completamente inmóviles, como si estuvieran esperando algo. Cuando movía la linterna hacia otro lado y luego regresaba al mismo lugar, las figuras ya no estaban ahí, pero aparecían en otros lugares, siempre más cerca de donde yo estaba parado. Finalmente logré moverme y corrí hacia la oficina tan rápido como pude. Los sonidos me siguieron durante todo el camino, pasos corriendo detrás de mí, voces gritando mi nombre, risas que sonaban demasiado cerca de mis oídos. Llegué a la oficina, entré y cerré la puerta con llave. Pero los sonidos no se detuvieron. Ahora venían de adentro de la misma oficina. Escuchaba pasos caminando alrededor de la habitación, voces susurrando en mis oídos, el sonido de papeles siendo movidos en el archivero.
Sentía corrientes de aire frío tocando mi cuello, como si alguien estuviera respirando justo detrás de mí. Me senté en la silla con la linterna aferrada a mi pecho y cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, que el cansancio y el estrés me estaban jugando una mala pasada. Pero cuando abrí los ojos había alguien sentado en el escritorio frente a mí. Era don Aurelio, pero no como lo había visto durante el día. Su piel era gris y tenía una textura extraña, como si fuera de cera. Sus ojos eran completamente negros, sin pupilas ni iris, solo dos huecos profundos que parecían absorber la luz de mi linterna. Su ropa estaba sucia y rasgada, y tenía tierra pegada en las manos y en la cara. «Hola, Carlos», me dijo con una voz que sonaba como si viniera de muy lejos. «¿Cómo va tu primer día de trabajo?» No pude responder, no pude moverme. Solo pude quedarme ahí sentado mirando esa versión horrible de don Aurelio que me sonreía con una sonrisa que era demasiado grande para su cara. «Te dije que este trabajo no era para cualquiera», continuó. «Te dije que la noche aquí era diferente. Pero no me escuchaste, ¿verdad?» La figura se inclinó hacia adelante, acercando esa cara gris y esos ojos negros a los míos. «La gente que está aquí no se ha ido completamente, Carlos, y ahora tú también vas a quedarte con nosotros». Fue entonces cuando escuché el sonido más aterrador de toda la noche. El sonido de la puerta de la oficina abriéndose lentamente, a pesar de que yo la había cerrado con llave, y por esa puerta empezaron a entrar todas las figuras que había visto durante la noche. La mujer sin rostro, los niños de la capilla, las personas de las tumbas, todos caminando lentamente hacia donde yo estaba sentado. Lo último que recuerdo claramente es el sonido del reloj de pared dando las 6 campanadas de la mañana. Y después, nada. Desperté en el hospital 3 días después. Según los doctores, don Aurelio me había encontrado desmayado en la oficina del cementerio a las 7 de la mañana, cuando llegó para relevarme. Dijeron que había sufrido una crisis nerviosa severa, probablemente causada por estrés y falta de sueño. Don Aurelio vino a visitarme al hospital el día que me dieron de alta. Se veía exactamente igual que cuando lo había conocido. Piel normal, ojos normales, ropa limpia. Pero cuando me preguntó cómo me sentía y si recordaba algo de lo que había pasado, vi algo en sus ojos que me confirmó que todo lo que había vivido esa noche había sido real. «A veces», me dijo antes de irse, «las personas que trabajamos en lugares como este vemos cosas que otros no pueden ver. Cosas que han estado ahí desde mucho antes de que llegáramos nosotros». Nunca regresé al cementerio. Don Aurelio me pagó por esa única noche de trabajo y me deseó suerte en mi búsqueda de un nuevo empleo. Desde entonces he trabajado solo en empleos diurnos, y cada vez que alguien me ofrece trabajo nocturno, especialmente en lugares antiguos o aislados, siempre digo que no, porque hay algunas cosas en este mundo que es mejor no ver, algunas presencias con las que es mejor no encontrarse, y algunos trabajos que simplemente no valen la pena, sin importar cuánto paguen. Y hasta el día de hoy, cada vez que paso por el cementerio municipal San Rafael durante el día, puedo jurar que siento esas mismas presencias observándome desde las sombras entre las tumbas, esperando pacientemente a que alguien más acepte el trabajo de cuidador nocturno.